Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 2. Abraham y las promesas de Dios. Habiendo visto el valor de mis promesas a Dios y la experiencia del pueblo de Israel al salir de Egipto, no podemos dejar de notar que el pacto de Dios con Israel es el mismo que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 3 al 4. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. De allí vemos la necesidad de remontarnos a la historia de Abraham, para ver cómo Dios le dio su pacto, en qué consistió ese pacto, y entender cómo Abraham vivió la palabra de Dios y las promesas de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 4 es el primer texto para empezar. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios le da promesas a Abraham, y en función de esas promesas, Dios lo invita a salir de su tierra. ¿En qué consistían estas promesas? 1. Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. 2. Haré de ti una nación grande. 3. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. 4. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Su relación mutua estaba basado en la fe y confianza de Abraham en las palabras y promesas de Dios. Esto es evidente en la respuesta de éste, ya que encontramos en Hebreos 11:8 lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham por fe recibió la palabra y promesa de Dios. Se le prometió una herencia, pero cuando salió no sabía a dónde iba. Tenía que aferrarse y guardar la promesa por fe. ¿Tiene esto alguna relación con el nuevo pacto y el Evangelio de Jesucristo? Observe Gálatas 3, 8 al 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quién es el que previó, dio y le habló a Abraham? La Escritura. Es la Escritura la que le da la buena nueva a Abraham. Cristo es el Verbo, la palabra de Dios, como vemos en Juan capítulo 1, versículo 1. Jehová, es decir, Cristo, le predicó el Evangelio, contándole que en él todas las naciones iban a ser benditas. ¿Y cómo se recibe esa bendición? Se la recibe por medio de la fe. Todo aquel que cree por la fe en la Escritura es bendecido juntamente con Abraham. Romanos 10, 17. Los herederos de la promesa son los de la fe. Pero ¿de quién y por medio de quién recibimos las promesas? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 19 al 20.
Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios nos llegan únicamente por medio de Jesús y tienen su cumplimiento en Jesús. Es en Él donde las promesas son sí. Siendo esto así, no es posible declarar algunas promesas que Dios hace a Abraham como siendo temporales y otras eternas. El versículo nos dice que todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo. Entendemos entonces que todas las promesas que recibió Abraham han de tener un cumplimiento eterno. A la luz de esto, ¿cuál es el cumplimiento de las buenas nuevas de que todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham? Pedro lo explica a los judíos que lo estaban escuchando luego de la resurrección de Cristo. Leemos en Hechos capítulo 3, versículo 25 al versículo 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Pedro explica que la simiente en la cual todas las familias de la tierra iban a ser benditas es el Hijo de Dios. La simiente de Abraham es Jesús. La bendición, ese pacto y promesa, consiste no solamente en que Dios resucitó a su Hijo, sino que lo ha enviado para que cada uno se convierta de su maldad. Al recibir a su Hijo Jesús, quien trae rectitud o justicia, todas las familias de la tierra son bendecidas. Primera de Corintios 15, 27 dice: porque, hablando del Padre, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, es decir, de Cristo. Todas las cosas quedaron sujetas a Cristo. Todo lo que el Padre hizo y hace, y específicamente lo relacionado con la gran controversia de la lucha entre el bien y el mal, lo hace por medio de Cristo. Colosenses 1, versículo 19 al 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fue el agrado y la voluntad del Padre que Cristo reconcilie todas las cosas entre sí y para con el Padre, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Donde no había paz, Cristo hace la paz mediante la sangre de su cruz. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En estos versículos tenemos una multitud de evidencia de que es solamente en Cristo como se realizan todas las promesas de Dios.
El Padre nos bendijo en Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos predestinó a ser hijos suyos mediante Jesucristo, nos hizo aceptos en el amado, y es tan solo en el amado en quien tenemos redención. Que todo tuviera su cumplimiento y realidad en Cristo, que todo fuera reunido en Él, estuvo planificado y diseñado antes de que el mundo mismo existiera. Leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente en Jesucristo y a través de Él en el que hay salvación. Es solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios que podemos ser salvos, como dice Juan capítulo 3, 18. Ahora entraremos a definir la promesa de la simiente, armando con un arsenal de promesas. Abraham salió de Ur y luego de estar en Harán, pasaron a la tierra de Canaán. Allí nuevamente Jehová se le apareció a Abraham y le explica sus promesas. Vemos en Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. La palabra simiente también es traducida como descendencia. Definamos la palabra descendencia o simiente. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a la simiente de Abraham. Lo que destaca aquí Pablo es que el texto no dice simientes. La promesa o pacto fue hecha a la simiente o descendiente, el cual es uno, y esa simiente es Cristo. Así, la tierra es prometida a Cristo, quien es el heredero de las promesas. Es en Cristo como Abraham viene a ser participante de dicha promesa. Ahora veamos a Abraham en Egipto. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para morar allí, y leemos en el registro de Génesis 12, versículo 11 lo siguiente. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí vemos cómo la fe de Abraham en las promesas vacila y falla. Dios ya había dado su palabra. ¿Acaso Dios no habría de cuidar en cumplirla? ¿Acaso Dios no se aseguraría de darle descendencia? Abraham efectivamente se olvida de lo que Dios había prometido y pone a Sarai bajo gran riesgo con tal de salvar su propio pellejo. Podemos ver la manifestación en la vida de Abraham de tal tendencia carnal a confiar en la sabiduría y la obra del hombre en lugar de la de Dios. Él diseña su propio plan para poder vivir. No sabemos si realmente pensó este tema con profundidad o no, pero si él pensaba que los egipcios, conociendo que Sara era esposa de Abraham, iban a ser tentados a matarlo, para apropiarse de ella, ¿cuánto más iban a matarla si Sara era tan solo su hermana? Y así finalmente sucedió. El testimonio que había sido dado a lo largo de la tierra de Canaán
al proclamar el nombre de Dios a sus vecinos en su culto y adoración y los altares construidos, no llega a ser un testimonio que dé gloria a Dios en la tierra de Egipto. Sin embargo, este hombre imperfecto fue el que Dios llevó y condujo al punto que le dijo de él que fue amigo de Dios. En Santiago 2:23. Esto nos da consuelo y esperanza en el poder de Dios para obrar con aquellos que le escuchan. Dios no llamó a Abraham porque fuera bueno, sino porque siendo impío, Dios podía justificarlo. Y Abraham le creó a Dios, y lo bueno que apareció en su vida, así como en la nuestra, es tan solo aquello que el Señor hace por cada pecador que lo recibe. El faraón, descubriendo finalmente el engaño de Abraham, lo expulsa de Egipto, y el relato bíblico nos dice que subió hacia Negev y de allí a Betel. Allí donde antes había habitado, volvió. El ganado de Abraham y Lot habían aumentado al punto de que la tierra no los podía mantener juntos. No podían los dos morar en la misma tierra, y hubo una disputa entre los pastores de Lot y los de Abraham. Para mantener la paz se impone una separación. Y notamos el ofrecimiento de Abraham en Génesis 13, versículo 8 al 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Notamos con cuánta paz Abraham le ofrece toda la tierra a Lot. Su generosidad estaba fundamentada en que él conocía a su Dios y el carácter de las promesas que le habían sido hechas. Aunque Lot eligiera la mejor parte del país, eso en nada cambiaba la herencia de Abraham, porque Abraham, teniendo a Cristo, tenía todo. Vemos que para resolver toda controversia no hay nada más efectivo que la presencia de Cristo. En la conducta de Abraham vemos la verdadera caballerosidad cristiana. Siendo el tío de Lot, podría haberse erigido en su propia dignidad y haber reclamado el derecho a elegir primero. Inclusive la promesa de la tierra le había sido dada a él. Sin embargo, Abraham reveló el verdadero espíritu de Cristo al manifestar el ágape, que no busca lo propio. Ahora, este intercambio entre Lot y Abraham no pasó desapercibido al Señor, porque leemos que posteriormente el Señor se le aparece en Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra. Que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Dios da mayor detalle de la promesa original. El Señor lo invita a mirar al norte y al sur, al oriente y al poniente, y a ver toda la tierra. En Éxodo capítulo 12, versículo 7, la promesa de la tierra es para la simiente, pero ahora Abraham es incluido, y no solamente es para Abraham y Cristo, sino que la promesa es amplificada a que esa simiente vendría a ser una gran multitud. Vemos Apocalipsis 7, versículo 9, Apocalipsis 12, versículo 17. Así el Señor declara específicamente cómo iba a ser de Abraham una gran nación.
¿Cómo entendemos estos textos en los cuales la simiente es Cristo, sin embargo también una gran multitud? Encontramos la respuesta en los siguientes versículos de Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El versículo dice que si somos de Cristo, entonces somos linaje o descendencia de Abraham. Entonces, herederos según la promesa. No ser de Cristo nos excluye del linaje de Abraham. No ser de Cristo nos excluye de las promesas hechas a Abraham. El versículo también dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y esto en virtud de qué? En que hemos sido bautizados en Cristo, en que de Cristo estamos revestidos. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Su voluntad y mente viene a ser nuestra voluntad y mente, como vemos en Gálatas 2:20, 1 Corintios 2:14 al 16. En Cristo somos uno y venimos a ser parte de la simiente. Y así vemos cómo la promesa de la simiente es a uno, es a Cristo y a quienes están revestidos de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, leemos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Al recibir el mismo espíritu, venimos a ser miembros del mismo cuerpo. Venimos a ser uno en Cristo Jesús. Esta es una directa referencia a la comunión del Espíritu a la cual somos invitados y llamados a participar. Vemos en 2 Corintios 13:14. Jesús en la oración a su Padre dice en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23 lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo en sus discípulos hace que ellos sean uno en Él. Es la gloria de Dios lo que nos une y hace, y no pierde su individualidad, sino que un mismo espíritu los guía, haciéndolos de un solo propósito, un solo sentir, un solo corazón. Así es como se cumple la promesa de que podemos ser coherederos con Cristo. Hay varios otros aspectos que aún quisiéramos destacar del siguiente versículo. Génesis 13:14. Y dijo Jehová a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate,
Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Habiendo vuelto Abraham de Egipto y estando en la tierra de Canaán, nosotros podríamos estar inclinados a creer que allí mismo estaba siendo cumplida la promesa a Abraham de que habría de recibir la tierra. Sin embargo, Esteban, justo antes de ser apedreado y lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 5. Varones y hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se le daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Abraham no recibió la herencia de la tierra sobre la cual moró. No, ni siquiera el espacio como para poner la planta del pie. Éxodo capítulo 6, versículo 3 al 4 dice: y aparecía Abraham a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Abraham habitó sobre esta tierra como un peregrino y forastero, no como propietario. La promesa fue de que la posesión de la tierra sería a la simiente y a Abraham en forma simultánea, porque el texto dice que le prometió que se le daría en posesión y a su simiente después de él. Esto está en concordancia con lo que leímos en Génesis capítulo 13, donde también nos da la misma aseveración diciendo: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente. Abraham recibiría la promesa de la herencia al mismo tiempo que Cristo la recibiera, no antes. Por eso, Esteban dice que Abraham no recibió nada de esa promesa. Y uno podría preguntarse: ¿en qué consistió esa promesa de la herencia entonces? Vean cómo el mismo Pablo lo explica. En Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa de la herencia y posesión a Abraham y su simiente es la promesa del mundo entero. Es del mundo venidero, del mundo restaurado, de la tierra nueva. Hablando de Abraham, Isaac, Jacob y los que siguieron, leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 40. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndola y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ninguno de ellos recibió la promesa de la herencia, ni Abraham, ni Isaac, tampoco Jacob. Ninguno de los que se le siguieron, ya sea Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, David y todos los que están incluidos en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11,
recibieron la promesa. La promesa de Dios fue siempre la herencia de una tierra renovada, de una patria donde ya no reina el pecado. Ninguno que estuviera en Cristo la recibiría aparte de los demás. Adicionalmente, vemos que la promesa en Génesis capítulo 13, versículo 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Cuando Dios le diera la tierra a Abraham, sería para siempre. Es decir, en la promesa de la herencia de la tierra está la promesa de la vida eterna. Dios le promete a Abraham la vida eterna en una tierra renovada. Y en este capítulo de Hebreos, a Abraham se lo presenta como otro heredero por medio de la fe, entre los cuales también se menciona a Abel, Enoch y Noé. La herencia prometida podía ser recibida tan solo por medio de Jesús y en la resurrección. Así, el evangelio de las buenas nuevas de la salvación, la restauración del hogar edénico, la erradicación del mal, la resurrección y la vida eterna le fueron predicados a Abraham. Resumiendo, Dios llama a Abraham y le dice: sal de la zona de influencia de Babilonia y ve a una tierra que te mostraré. Voy a hacer de ti una nación grande, porque de ti saldrá la simiente prometida, Cristo. Y a esa simiente le daré esta tierra, todo lo que ves, la tierra entera. Se la daré renovada, y todos los que acepten a tu simiente, a Cristo, y que sean revestidos de Cristo, vendrán a ser uno con Él. Y tanto Él como a ti y a la gran multitud que acepte a Cristo, les daré la vida eterna y una nueva tierra en la cual morarán para siempre. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Así es como Dios le predicó el evangelio a Abraham, centrado en Cristo, y así lo entendió. Jesús mismo dijo en Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pasado el tiempo, Lot acercó su tienda hacia Sodoma, y luego hubo una guerra entre 5 reyes contra 4 reyes. Y en esa guerra, Lot, con todo lo que tenía, como también los habitantes de Sodoma y todas sus cosas, fueron tomados prisioneros. Abraham, enterándose de eso, armó a la gente que estaba en su casa y junto con otros varones, Aner, Escol y Manre, atacaron a los reyes y sus ejércitos invasores y los vencieron, recuperando todas las personas que habían sido tomadas y las cosas que había perdido. Cuando Abraham volvía, en Génesis 14, 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y agua y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec es el rey de Salem, que significa que él es el rey de paz y de justicia, de acuerdo a Hebreos 7, 1 al 2. Y no solamente rey, sino que también es sacerdote del Altísimo. Así que Melquisedec viene a ser hecho a la semejanza del Hijo de Dios, quien al mismo tiempo es sacerdote, según Hebreos 7, 26 al 28, y rey, según Juan capítulo 18, 33 al 37, rey de paz y justicia. Y este Melquisedec viene y le entrega a Abraham lo mismo que Cristo le dio a sus discípulos: pan y vino, símbolos del nuevo pacto, como vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. Melquisedec hace una santa cena con Abraham. Este pan y vino es símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo.
Vemos así que Abraham estaba en sus días bajo un sacerdocio superior, un sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, al cual Abraham le entregó el diezmo y fue bendecido. Inmediatamente después de estas cosas, nuevamente se le aparece el Señor. Leemos en Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Jesús, siendo la palabra de Dios, viene a Abraham en visión hablando. Y así vemos que Abraham recibió el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, como menciona Apocalipsis 19:10. Lo primero que le dice es: no temas o no tengas miedo. ¿Y por qué le dice eso? Porque Abraham tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Abraham había regresado victorioso de la guerra, pero seguramente sus pensamientos no lo dejaban en paz. Abraham había sido un hombre de paz y había evitado el conflicto. Sin embargo, ahora los horrores de la guerra, la matanza y la violencia permanecían en él. Respecto del acto de matar, las Escrituras dicen lo siguiente en Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová: y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando una persona mata a otra, no puede evitar que el temor de que alguien lo mate lo afecte. A Abraham le preocupaba que sus enemigos quisieran vengarse de él y de su familia. ¿Sería su apacible vida que había llevado hasta ese momento reemplazada por un futuro tormentoso? No veía que se había cumplido las promesas del Señor de hacer de él una gran nación, y él y su esposa eran ya muy ancianos para tener un heredero. Después de una victoria tan grande, una gran oscuridad descendió sobre él. Y recordamos que Elías, el otro hombre de Dios, que luego de haber tomado la espada y matado a los sacerdotes de Baal, le sobrevino también una tremenda angustia y horror por lo sucedido, perdiendo casi la fe y la esperanza. Así, en ese momento de tanta necesidad, que Dios se le revela, diciéndole: no tengas miedo, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Así Cristo se promete a sí mismo como escudo. En Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Si cualquiera parte del cuerpo no se hallare detrás del escudo, dicha parte se encontrará desprotegida. Cristo mismo promete interponerse a los ataques del enemigo. Esto se ha demostrado en forma literal en el Calvario. Cristo también le dice: yo soy tu grande galardón. Génesis 15:1. ¿Cristo galardón de Abraham? ¡Qué promesa! Como el resto de las Escrituras explican y amplían este concepto. Salmos 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Salmo 142:5. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Dios es nuestra esperanza y porción. Jehová es nuestra herencia. ¿Y en qué sentido lo es? Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios porque somos sus hijos. Y venimos a ser sus hijos porque hemos nacido a una nueva vida por el Espíritu, siendo aceptados en el amado. Efesios 1:6. Como coherederos,
recibimos su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Así no hay ahora lamento por la herencia humana que podríamos haber recibido. A partir del nuevo nacimiento somos hechos criaturas nuevas e hijos del Altísimo. Dentro de esto notamos el tiempo de la promesa. Hemos visto que Dios le promete a Abraham que le dará la tierra. La promesa de la tierra es una promesa a futuro. Sin embargo, no tengas miedo, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Es presente. Es cuando Dios habla con Abraham, en ese instante en que Cristo es el galardón de Abraham. Es hoy cuando Cristo está a la puerta de nuestro corazón y llama. Apocalipsis 3:20. La promesa del Espíritu, la promesa de que Cristo mismo es nuestro galardón por su Espíritu, es en este mismo momento. Es hoy. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:7, Hebreos 3:15 y Hebreos 4:7. Esto nos lleva a la conclusión de que la herencia de su carácter es primero. Primero se recibe las arras o la garantía de la herencia, que es el Espíritu Santo, como vemos en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22 y 2 de Corintios 5:5. Al recibir el Espíritu Santo, este graba en el corazón la ley de Dios y se manifiesta el fruto del Espíritu, como vemos en Gálatas 5:22 al 23. Y así se recibe la herencia de su carácter. La tierra viene luego, en un segundo orden. Son los mansos los que heredarán la tierra, como vemos en Mateo 5:5. Así, Cristo es primero y dice, aprended de mí que yo soy manso, en Mateo 11:29. En 1 Juan 3:9 leemos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en todo aquel que le recibe. Y dado que Cristo no peca, aquel en quien la simiente permanece no puede pecar. Así vemos una relación fuente-canal, siendo la fuente invisible la justicia de Dios y la herencia de la tierra como la manifestación visible de dicha justicia. La recepción del Espíritu Santo es la fuente de todas las bendiciones de las promesas de Dios. Leemos en Salmo 37:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Cómo responde Abraham al consuelo de Cristo con de las palabras, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón? Leemos en Génesis 15:2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hasta aquí las palabras de Dios a su siervo Abraham habían sido aceptadas libremente. Sin embargo, ahora en ese momento de depresión y angustia por el horror de haber tomado la espada, lo atenazaba. Por tal razón, no pudo aceptar con confianza absoluta la promesa de Dios como antes lo había hecho. Y le pregunta a Dios, ¿qué es lo que me darás siendo que no tengo hijo? Abraham le recuerda a Dios de que no le ha dado hijo y el heredero es un esclavo nacido en su casa. En esa frase, Abraham sugiere adoptar a su siervo Eliezer como hijo y heredero. Sin embargo, se le aseguró que un hijo propio sería su heredero en las siguientes palabras de Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creó a Jehová y le fue contada por justicia. Cristo le reafirma la promesa, asegurándole a Abraham que un hijo de sus propias entrañas sería su simiente, y que la misma sería innumerable como las estrellas de los cielos. Nuevamente, Cristo confirma que son los justos los que heredarán la tierra. También confirma que los justos son los contados como descendientes, como vemos en Juan 8:39. En este nacimiento milagroso que Dios le prometía a Abraham, había una gran lección espiritual. Milagroso porque Abraham y Sara ya no estaban en condiciones físicas de engendrar un hijo. Esta lección es que en nosotros mismos no somos capaces de nada bueno, y específicamente somos incapaces de dar a luz a un hombre nuevo. Como dice en Juan 3, versículo 3 al 16. Sin embargo, aquello que para el hombre es una imposibilidad, es posible para Dios en cada alma que se sujete. Es por medio de la fe que el Hijo iba a venir, y es a través de la fe que la vida espiritual es engendrada, como vemos en Juan 3:16 al 21. Y es a través de la fe que nos son dadas las promesas y las obras de justicia. Dios lleva a Abraham afuera y le muestra las estrellas, diciéndole: así será tu descendencia, innumerable como las estrellas de los cielos. Abraham en ese mismo momento le cree al Señor, y creyéndole al Señor, le fue contada por justicia. La raíz de la palabra creer es la misma palabra amén. Así vemos que Abraham escucha la promesa de Dios y dice sí y amén. Acepta y cree en la promesa de Cristo. El hecho de que Abraham aceptó y recibió a Cristo está revelado en el siguiente versículo también, de 1 Corintios 1:30. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús es la justificación del hombre. Y Abraham, al recibir a Cristo y su palabra, fue justificado. Pablo nos dice lo siguiente, en Filipenses 3:8. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una sola justicia disponible para el hombre, y esta es la justicia que no es por la ley, sino que es por la justicia por la fe de Cristo. Es la justicia que es de Dios por fe en su palabra. Así nuevamente encontramos confirmación que las promesas de Dios son en Cristo y por medio de Cristo. Y esa experiencia fue la que vivió Abraham en ese momento.